Bien, llegados por última vegada esta temporada a la Caixa Pandora. Vamos a sacar el último tema de la Caixa y a despedirnos ya para la próxima. Bueno, a ver, Marina, vas a tener el honor de sacar el último tema. Bueno, vamos a ello. Pues el último tema de esta temporada es que qué pensamos acerca de la violencia que hay en el deporte. 1, 2, 3, entamamos. Bueno, pues últimamente vimos muchos vídeos de padres viendo a los niños jugar al fútbol que se volvían locos, que parecía que entamaron ahí una guardiella. Ya, y que Incluso amenazando y pegando a los árbitros o a padres del otro equipo. Y no yo que lo ves por la televisión, porque yo muchas vueltas fui a ver a compañeros, amigos míos jugar al fútbol y los padres chiflen, pero chiflen de una manera de insultar a los jugadores y que son niños, no tienen ninguna importancia un partido de niños de 11 años. además que, jolín, que no se tiene que tomar este tema del fútbol con la seriedad que se está dando muchas veces, porque Oye, eso no tiene que divertirse. lleva un juego al fin y al cabo, que te lo puedes tomar más en serio o menos, pero lleva un juego, no tienes por qué llegar a las manos por ello. Es que claro, no te puedes tomar en serio, a ver, no yo no tomarlo en serio, y es que para un niño de 11 años, si lo que tú estás inculcando en la cabeza y es que tienen que ganar y que tienen que matar a los otros, ¿cómo va a ser cuando sea grande? Claro. Eso incita a una violencia muy gorda. Yo tampoco entiendo el porqué, pero y es como que el fútbol que te incita a... Hombre, lleva una manera que tiene mucha gente de ir a descargar. a glayar, pero hay veces Claro. que esa manera de liberar no es quedarse para darse de palos con Claro, con es otro que equipo. mismamente yo del mi pueblo que soy, vamos a ver el equipo de fútbol del mi pueblo y a la salida en muchas vueltas está la Guardia Civil esperando para que no haya leña. Y en equipos que no tienen ninguna importancia a nivel ni nacional ni regional ni nada, no tienen, es que eso no debería ser, deberíamos de ir a verlo a pasarlo bien, entretenerse. a pasarlo bien. Que no estés de acuerdo con una decisión del árbitro, vale, pero eso no quiere decir que lo tengas que matar a palos. Y luego los grupos de ultras que se andan matando a hostias. Claro, y amestar lo que es fútbol y política, Claro. y que es una bomba. mezcla, muy explosiva. Y aprovechas el fútbol para justificar el racismo, el machismo, la xenofobia y todo. Y tiene que ser así, el fútbol encima- tiene que ser que sea para divertirnos todos y para que todos disfrutemos de ello y no tiene que ser para darse de hostias. Y para encima hay actitudes de muchos jugadores que se creen Superiores. lo mejor, que igual lo son, yo no sé de fútbol, pero eso no quiere decir que te creas tú ahí el gallo La Quintana. Y mejor que el resto, Y porque que los niños después reproducen, que yo lo Claro. es que yo lo que copien. Es que, vamos a ver, rivalidad hubo la siempre. Y Y va a que seguir habiendo la idea que natural y de aquel Sano. que presta. Pero una cosa es cuando llegues a la rivalidad y otra cosa es cuando empieces a incluso llegar a pegarte con la gente por ser de Por otro fútbol. equipo. No hay el Y es primero ye que muy muere en triste. un chigre por Claro. Como por el discutir acerca de un resultado. El guaje este de Bilbao que lo tiraron al río y morrió. Vamos a ver, vamos a ver. Que no puede llegar, el deporte nunca puede llegar a esos extremos. Un poco de piquilla y es sana, siempre la hubo, pero no puede llegar al extremo de, bueno, ni violencia, ni muertes, mucho menos. Claro, totalmente. La idea que yo creo que tiene que ir en la educación y cuando se te enseñando a los guajes a jugar al fútbol y al resto de deportes, que si os diga que están jugando, pero están jugando para entretenerse, no están jugando porque ellos vayan la vida en ello y porque se tengan que llevar a matar. Y también que los niños tengan unos modelos sanos, muchas veces tienen estos jugadores que, a ver, cambiar esos, el fútbol puede ser un modelo a seguir en algunas cosas, pero en otras no, y hay que tener eso en cuenta. No inculcar la superioridad que tienen muchos jugadores de fútbol, haciendo gestos como un poco de subiditos porque los niños después reproducen y creen que el deporte tiene que ser así, y no ya como El tiene que ser. deporte y toda y la vida. Y la vida, sí. Ya que el respeto tiene que estarse más en todos los campos de la vida y el el deporte no es menos. Entonces, bueno, con esto damos ya el fin a la temporada. Esperamos vernos otra vez en la próxima temporada. Bueno, no sé si la voy a ver. Bueno, esperamos vemos dar. Esperamos. Sí, home, Abraham. Un momento. Esperamos vemos darreu y no vos escaecer de ver los nuestros vídeos que pasamos y está. Esperamos que vos prestara esta temporada. Dai like. Ala, vémonos por el mundio. Venga, Hasta luego. hasta luego.